Una mañana tibia del mes de enero llegaste de muy lejos, mi buen amigo. Trajiste la alegría en tu sonrisa buena, trajiste la esperanza en tu mirada tierna. Nunca te olvidaré, mi buen amigo. Nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo. Nunca te olvidaré, mi buen amigo. Donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Tan solo fue un instante el que estuviste cerca, pero fue lo más grande que imaginar pudiera. Tal vez no vuelva a verte, tal vez no vuelvas, mas se quedó encendida tu luz en mi camino. Nunca te olvidaré, mi buen amigo. Nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo. Nunca te olvidaré, mi buen amigo. Donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Cuando yo sea grande, quisiera ser muy bueno para que nunca sientas pena de ser mi amigo. Y llevaré en mis labios palabra tuya, y llevaré en el alma esa sonrisa buena. Nunca te olvidaré, mi buen amigo. Nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo. Nunca te olvidaré, mi buen amigo. Donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Nunca te olvidaré, mi buen amigo. Nunca te olvidaré, siempre estarás conmigo. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado va consolando Mi bendito Cristo, en la turbación, en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aleluya. Aleluya. Oh, aunque en esta vida yo no he hecho riqueza, sé que allá en el cielo yo tengo una mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
Y son las 7:01 en punto aquí en el estudio y estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht en Holanda. Bienvenido a otra nueva semana con el Señor, la edición del el primer día del mes de diciembre. Estuvimos ausentes por unas semanas por diferentes motivos, pero hoy estamos de nuevo con ustedes. Acompáñenme desde ahora hasta las 9 de la noche, cuando conjuntamente vamos a dar la gloria y la honra al nombre, sobre todos los nombres, al nombre de Cristo Jesús. Acompáñenme con un corazón abierto para recibir todo lo bueno que Cristo tiene esta noche para darte. Esta es una nueva semana con el Señor. Cristo
¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche? Y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído, y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno. Y mi
desesperado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que el mundo está peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi
vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Oremos por la bendición de esta semana, esta nueva semana. Padre, venimos ante ti, ante tu trono, con la convicción que tú eres Rey, que tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios que provee, el Dios que nos cuida. Y te pedimos tu bendición para esta nueva semana que está por delante. Y entregamos cada día de la semana que está por delante, lo entregamos en tus manos, que tu autoridad sea ejercido cada día de nuevo.
Gracias, Señor, por darnos una nueva día, una nueva semana. Y clamamos el sangre poderoso que fluyó en el cielo Calvario sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Y te pedimos, Señor, para que nos das la sabiduría para que podamos tomar decisiones que van a agradar a tu corazón. Y cada persona que en este momento está sufriendo de una quebrada de salud, que está enfrentando las consecuencias de maleza, de enfermedad, lo llevamos ante tu trono sagrado y te pedimos para que te pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas, para que puedan recibir sanación divina que solo tú puedes dar. Y te pedimos, Padre, para que seas un fuente inagotable de paz y de consuelo para cada persona que lo está necesitando en este momento. Porque tú conoces cada necesidad. No hay ninguna necesidad que es secreto para ti. Y te agradecemos también, Padre, por la oportunidad que hemos recibido para poder hacer esta transmisión esta noche. Y como siempre lo hagamos completamente a tu honra y a tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar
Santo, aunque crean que estoy loco. Bendito sea tu nombre, Señor, porque mi vida has cambiado y en este día te alabo. Recibe mi alabanza como honor grato. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que soy loco. Hoy te digo santo, santo, santo. Y queremos enviar esta noche, este lunes, el primer día del mes de diciembre, queremos enviar un saludo, también un deseo grande de bendición. Queremos enviar a Etlin La Cruz, también a Bernadette Damasco. Queremos enviar también un saludo y deseo de bendición a nuestra gente de Bonaire, Ronchi y Magali, y también a todos los niños de la familia Reches de Ronnie y Magali allá en Bonaire. Y también un bienvenido a Varenia, que está por corto tiempo aquí en Holanda. Saludos para Varenia, también para Yuri Yanka, para Varensten, para la familia completa. Y queremos enviar también un saludo a Romanda Molina y su familia completa allá en Bonaire. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Suena, suena, suena. ¡Ojapa! ¡Huepa! Esta es mi cumbia. ¡Gózate! Suena, suena, suena. ¡Ya llegó!
sin parar. Esta cumbia suena, suena pa' gozar. La cumbia suena, suena ya. Y suena bien, suena. La próxima canción la vamos a dedicar a la familia Natale, muy especialmente a tía Mireya en la ciudad de Caracas. La vamos a dedicar también a nuestra gente de Venezuela. La vamos a dedicar a Armando y Jessy Rincón. La vamos a dedicar a Adorable Salas y su familia aquí en Holanda, pero también en Venezuela. La vamos a dedicar también a Irvin y Ruli Albertus y nuestra gente de Den Bosch, a Marely Sazet, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos. Especialmente para todos ustedes tenemos la próxima canción. Escucha la letra. Te amo, Dios.
Paula, allá en España, que también adoran a Dios de esta manera. Así es, con gozo, con Camerson Montero. Bueno, por eso le adoro. Camerson Montero, adorando a Papá Dios. Arriba, adorando a Cristo siempre, con el mismo ánimo. Del Salvador nació para morir, para nosotros creados para siempre vivir. Pero la astucia de la oscuridad aprovechó de la oportunidad para echar una trampa a la humanidad. Como un ángel de luz apareció, y la gente engañada de la fruta comió. Desde entonces el pecado del Señor nos separó, con la muerte por consecuencia nos condenó. Señor prometió venganza y dio a la gente esperanza. El justo pronto va a morir para que el resto vuelva
Jesús, declarando su misión cumplida. Y luego Él murió, el tercer día resucitó, y por eso es el Salvador. Luego Él murió, mas resucitó, y por eso es el Salvador. El Salvador El mío es el y Salvador. el tuyo. El Salvador es el Salvador. El Salvador, El Salvador el libertador, el que rompe las cadenas, autor de la vida eterna, tomó nuestros sufrimientos, enfermedades y problemas. Ahora todos los que sufren no deben sufrir jamás. No, 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 nunca, nunca más. Ay, nunca, nunca más. Oye. Pa'lante, mi gente. Mira lo que viene. Mi Jesús sufriendo para mí y para ti. Ahí va. Eli, Eli, lama sabactari. Consumado es. su misión está cumplida. Oye, mi gente, No hay nada parecido. no hay nada parecido a la victoria, que con Dios estamos reconciliados. Sí, su misión está cumplida. No hay nada parecido. Vino al mundo con una misión, salvar la humanidad de la perdición. Sí, su misión está El cumplida. Calvario lo hizo. Y digo así, Parecida, misión cumplida. misión cumplida. Salvación es posible, mi gente. Nadie pensaba que esto sería una victoria. Cuando Cristo entregó su vida, diciendo al Padre que su trabajo está hecho. Misión cumplida. Oye, mi gente. Su misión está cumplida. No hay nada parecido. No. Su misión está cumplida. Cumplida para mí. Cumplida para ti. Parecida. Oye. Tremenda canción, misión cumplida. Y un vistazo en el reloj nos decía que son casi las 8, las 8 de la noche aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Eso quiere decir que ya vamos casi a la sección del mensaje de la semana. Pero primeramente,
queremos enviar un tremendo saludo y también un gran deseo de bendición queremos enviar a la familia Dovale, a Geraldo, Judeska y la familia completa. También queremos enviar un saludo a Iván Félida y también un saludo y gran deseo de bendición a Clarina y Rosalind Beers en la ciudad de Dordrecht. Queremos también enviar un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar a tía Celestina Lampe y también un gran shalom para la familia Lampe completa, tanto para los familiares que están aquí en Holanda y los familiares en Curazao. Salud y bendición también para la familia Petronella, la familia Ursulita, para Michael y Elka Bonifacia y su casa, especialmente para ustedes y también para nuestro hermano y hermana en Cristo que tanto amamos, Cedric y Geralda Soleyana. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. No es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. No es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad.
das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Bueno eres. Bueno eres, mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que son exactamente las 8:01 de la noche, horario local aquí en Utrecht, Holanda. Y esta noche quiero compartir con ustedes una reflexión, un pensamiento. Pero primeramente te quiero llevar al libro de Hechos, capítulo 10. En el libro de Hechos, capítulo 10, podemos leer sobre Cornelio, un capitán romano, que para muchos era una buena gente, tenía una buena corazón. Pero nadie podía creer que la promesa de Cristo sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, era también posible para un gentil como Cornelio. Y te quiero llevar esta noche a unos textos bíblicos que se tratan sobre llegar a la fe. En el libro de Hechos, capítulo 10, en los versículos 44 y 48 podemos leer sobre el momento que Pedro llegó a casa de Cornelio y Pedro empezó a testiguar sobre Cristo Jesús. Y entonces sucede lo siguiente.
Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. Los judíos que andaban con Pedro, que eran defensores de la circuncisión, estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo lo recibieran también los gentiles. Pues los oyen hablando en lenguas y alabando a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Quién puede oponerse a que yo bautice con agua a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma como los recibimos nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Entonces Cornelio le suplicó que se quedara con ellos varios días. Nuestro texto nos dice que los judíos estaban muy asombrados porque sucedió algo con un gentil, y no solo con uno, con toda una familia gentil. Lo que ellos no esperaban. Porque fue el momento que la familia de Cornelio oyó las palabras, los testimonios de Pedro, que en ese momento el Espíritu Santo de Dios bajó sobre la casa de Cornelio y tocó a estos corazones. Nuestro texto nos dice que los judíos que andaban con Pedro estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo lo recibieran también los gentiles. Esta noche todavía hay muchos que no han oído la palabra, que no han oído del Evangelio, que no han oído el mensaje de Cristo, que no han oído el mensaje de esperanza. Y hay muchos también que han oído una vez sobre Cristo Jesús, sobre sus milagros, pero que todavía no han recibido el mensaje tan contundente como tiene que ser. Y es muy doloroso, muy triste para saber que muchos en este mundo puedan morir sin conocer a Cristo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, en Romanos 10, versículo 17, él nos dice que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Eso quiere decir que hay personas con el conocimiento que tienen que traer el mensaje de esperanza. El mismo Pablo nos dice en el mismo capítulo 10 de Romanos, nos dice en el versículo 9 hasta arriba, nos dice: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva.
salvación. Hay mucha gente hoy en día que necesita oír el mensaje de esperanza, el testimonio tocante Cristo Jesús para recibir la salvación. Pero ¿cómo ellos pueden llegar a la salvación, llegar a la fe y recibir la salvación si nosotros que podemos testiguar de Cristo nos callamos? Por eso el apóstol Pablo dice en los versículos 14 y 15 del libro de Romanos: pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? Pablo está hablando aquí de los gentiles, de las personas que no han oído el mensaje de salvación, las personas que quizás han oído una vez tocante de Cristo, pero no han recibido el mensaje contundente como lo tiene que recibir. ¿Cómo ellos pueden ir a buscar ayuda en alguien que no cree? Dice Pablo. Y él sigue escribiendo, diciendo: ¿y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. La pregunta esta noche es: ¿serán tus pies que irán a esas personas que tienen que oír el mensaje de paz, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación? ¿Serán tus pies? Estamos pasando por un año que ya va terminando, un año sumamente profético. Y vamos a entrar a un año que va a ser caliente, aún más profético que este año que va terminando. Y será muy triste que muchos no van a oír a ese mensaje de paz, que van a morir sin conocer a Cristo, que no van a oír el mensaje de su salvación, que no van a oír, igual como Cornelio y su familia, quienes oyeron el testimonio de Pedro tocante de Jesús. Ellos oyeron el mensaje de salvación. Y aunque que ellos eran gentiles, sucedió lo que los judíos en ese tiempo no se pudieron imaginar, que la salvación también es para ellos que son gentiles. La salvación es también para ellos que están viviendo en pecado. La salvación es también para ellos que están pasando por una situación de vida que es como un peso, una carga sobre sus vidas. Para ellos también es el evangelio. Para ellos también, ellos tienen el derecho para oír el mensaje de paz, para oír el mensaje de
esperanza para no morir sin conocer a Cristo. Ellos también necesitan a alguien como tú, alguien como yo, alguien como mi hermano Cedric, que lleva a la palabra, que da esperanza y que da vida y que abre el camino para poder reconciliar con Dios. Qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Y esta noche la pregunta es, ¿serán tus pies que van a esas personas a proclamar las buenas noticias? Y si esta noche nunca has oído de Cristo, nunca has oído el mensaje de paz, lo estás oyendo por primera vez, por ese motivo hacemos este programa cada lunes y tenemos otros programas que hacemos durante la semana en este mismo canal para que así cada uno puede oír el mensaje de paz para llegar a la fe, para tener un encuentro con Cristo Jesús, para no morir sin conocer al Rey de Reyes. Nosotros somos mensajeros del Evangelio. Somos embajadores del reino de Dios. ¿Por qué? Así dice Tito capítulo 3, versículo 3 a 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser heridos conforme la esperanza de la vida eterna. Y si Dios tocó a nuestros corazones, Dios quiere tocar también a los corazones de aquellos que todavía no han oído de su Hijo Cristo Jesús, de aquellos que todavía viven en las tinieblas, en la oscuridad, a quienes que todavía están atados a las maldades que vienen del reino de oscuridad. Por eso esta noche, si Dios tocó tu corazón y todavía no tienes una relación personal, íntimo con Cristo Jesús, pero Dios tocó tu corazón esta noche, y esta noche quieres tener esta relación, esta noche quieres dejar las malas costumbres, los pecados en tu vida, quieres empezar de nuevo, quieres compartir en esta promesa de una vida eterna. Esta noche no quieres morir sin haber conocido a Cristo. O quizás
Una vez has tenido una relación personal con Cristo, pero por cualquier motivo lo has perdido. Esta noche puedes oír los pies que vengan a proclamarte la buena noticia. Esta noche puedes decir, sí, yo quiero. Este momento tienes la oportunidad para declarar con tu boca que Jesús es el Señor y que tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Esta noche, salvación ha llegado a tu casa. Si tú eres esa persona, te pido para que cierres los ojos. Inclínate donde tú estás y ora conmigo, diciendo, Señor Jesús, admito que soy un pecador. Pero esta noche te pido tu misericordia. Te pido tu perdón. Te pido que me laves con tu sangre preciosa para que cambies mi corazón y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por hacerme esta noche un hijo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor.
Tremenda canción, El Camino del Evangelio. Queremos enviar esta noche también un gran saludo y también un deseo de bendición para Isaac y María Eugenia Paternina, también para nuestra gente de Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, Iliana, la familia completa. También un saludo y deseo de bendición queremos enviar esta noche a Paulo y Laila Barbosa, Charati Senia, Rosela Stein, Greta Sánchez, y también a Mariela Guerra y su casa completa, a Luz Marina Blanco, Sara Betancourt y su casa, José Breschwald, Patricia Iglesias y Mimi Carolina. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.
sinceridad. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, la vamos a dedicar a Orlando Urbía. Que Dios te bendiga, hermano. Y también la vamos a dedicar también a Luis y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar a Hernán y Sandra Trinidad. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción, No es tu batalla, de Marcos Yaroide. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que era. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. La victoria a tus manos vendrá. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy
que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. En la mansión de Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador.
decir, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación. Rey de Reyes y Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas.
Jehová, digno de alabar. Eres grande, grande es Jehová, digno de alabar. Eres digno de alabar. Nuestro Dios es digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Bien grande, grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Amén. Tremenda canción, oh moradora de Sion. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con un deseo grande de shalom. La vamos a dedicar a John Richards en Aruba. Y la vamos a dedicar también a Natalie Mersen. Que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. La próxima canción es especialmente para ustedes. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Palabra
Tremenda canción, danzando. Vamos danzando en cada temporada, porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, ¿quién nos podrá? ¿Quién nos podrá? Sí, esa es la pregunta. ¿Quién nos podrá? Ningún mortal nos puede hacer daño, porque si estamos con Cristo, tenemos al Dios, el Padre, y tenemos la protección. Esa canción la hemos dedicado a John Richards y la hemos dedicado también a Natalie Mersing. Y déjame ver, sí, tenemos tiempo para dedicar una canción más que la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire, Eric Solellana y su casa. Que Dios te bendiga, hermano, y no olvida que la fortaleza la podemos solamente hallar en Cristo Jesús. Saludo también mi deseo de petición para Ruth Jansen, para Latifa Félix, y también toda la familia Félix completa. ¿Ya? Y saludo también y deseo de petición para Zaldivar y Yuret. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, tú sabes. Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Y ese gozo lo tiene Elizabeth, lo tiene Josué, lo tiene Yarima. Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Estamos locos. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes.
ustedes, pero mi gozo, ¿sabe quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo. Te lo dije, llegó la unción con canción. La unción del Cristo. Tú sabes. Bueno, y el gozo sigue, el gozo sigue. Y te lo digo una vez más, escucha, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Así es, el gozo que tenemos no es de este mundo, es un gozo divino. El mundo no se me lo dio. Les quiero invitar mañana a las 11 de la mañana. Volveremos con la programación Empapiamento, un día nuevo con Señor. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira a luz, mas dia e dia, e me não a sobrar força, mas não me não entregar. Sí, ese es mañana a las 11 de la mañana, horario local de Holanda, hasta la 1 de la tarde. La programación Empapiamento, comienza un día nuevo con Señor. También estuvimos ausentes también con esa programación por diferentes motivos, pero esta semana, entrante mañana, vamos a empezar con las transmisiones. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que ya son exactamente las 9 de la noche. Te quiero agradecer por haber acompañándome desde las 7 de la noche hasta ahorita. Y si Dios permite, el próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Cuídense, que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. Y quién sabe, quizás nos vamos a encontrar de nuevo mañana durante la programación Empapiamento. Vamos a finalizar con la última canción de esta noche. ¿Cuál es? Una canción muy bella de Barak junto con Alex Campos. Libre soy. Hasta la próxima semana. Chao, 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 chao. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor.
esté libre no